Bueno, sigue el debate por las situaciones de linchamiento colectivo. Vamos a conversar con un juez que tiene una posición muy tomada y que ha reflexionado mucho al respecto desde su lugar como director de una organización no gubernamental, la Asociación de Pensamiento Penal. Es el doctor Mario Juliano. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, María, un gusto. Igualmente. Doctor, bueno, ¿qué reacción le merecen estos casos? Yo estuve, digamos, rastreando algunos antecedentes y hay antecedentes. Quizás los medios ahora hemos puesto un poco más la lupa, pero no estoy tan segura de que sea un fenómeno enteramente nuevo. Sí, no, tiene razón usted, no es un fenómeno nuevo. Lamentablemente, no hace tanto tiempo había existido el año pasado, el anteaño, un episodio similar, lo que de algún modo, naturalmente, nos ha generado alarma y preocupación. Ha sido la repetición de estos hechos que afortunadamente no culminaron como en Rosario, pero daba la impresión, al menos en un momento, que esta tendencia podía llegar a extenderse y realmente nos llevaba a un panorama muy difícil. Sí, yo incluso vi un caso de La Matanza del año 2010, donde efectivamente terminó con la muerte de la persona que había sido, digamos, capturada infraganti, por decirlo de alguna manera, con los vecinos, y finalmente la Fiscalía había pedido 5 años de prisión para los responsables, pero los jueces absolvieron a los responsables. ¿Qué pasa ahí en situaciones colectivas con el reparto de la responsabilidad de esos actos? Sí, yo creo realmente son situaciones, habrá que analizarlo específicamente el caso. Dicho de modo genérico, uno pensaría que es muy difícil poder invocar o alegar la legítima defensa, que sería una causal exculpante de la responsabilidad. En este caso, los vecinos que da la impresión, de acuerdo a lo que ha trascendido en los medios, que van y agreden a un joven que se encuentra prácticamente indefenso, digamos, lo continúan pateando hasta darle muerte, no están defendiendo ningún interés propio ni de terceros. Realmente esto es un acto criminal, de tal modo que hasta que podría quedar incurso en alguna de las figuras agravadas del homicidio, homicidio calificado del artículo 80 por el concurso premeditado de 2 o más personas, que está sancionado con nada más y nada menos que con pena de prisión perpetua. Esto, insisto, lo digo de modo abstracto, pero yo creo que visto de este modo es muy difícil eludir la responsabilidad penal de las personas que han cometido estos hechos. Cuesta mucho a veces, o por lo menos los casos que ha habido anteriores, que se identifiquen se forma una suerte de pacto de silencio también, ¿no? Y de protección entre ellos a los hechos por ese hecho que se da en comportamiento grupal, ¿no? Sí, naturalmente hay determinados pactos de silencio. Yo no sé si estos vecinos, valientes justicieros, podrán realmente contarle a sus hijos o a sus madres las hazañas que han cometido a pesar de los pactos de silencio. De todos modos, esperemos en esta sociedad tan tecnificada que tenemos hoy en día, que las cámaras de seguridad, que tanto se han pregonado, bueno, puedan funcionar en este caso y quizás alguna de ellas haya podido captar las imágenes. Uh-huh. ¿Cree usted, doctor, que si hay una sanción en este caso puede funcionar como un disuasivo de casos similares? Yo, en términos generales, no coincido que la pena sea disuasiva de ninguna cosa, pero lo que sí coincido que en estos casos la sociedad civil tenemos que ser muy firmes y muy terminantes en rechazar estos episodios, en demostrar, como estoy absolutamente convencido, que se trata de hechos de minorías autoritarias, de personas malamente influenciables y que realmente tienen que quedar cercados. En nuestro país nos ha costado enormemente recuperar el Estado de Derecho, la esperanza de dirimir nuestros conflictos de modo pacífico, y creo que no podemos ceder a esta tentación de cursar nuestras frustraciones de modo violento. Uh-huh. No, eso desde ya. Ahora, usted decía influenciables. ¿Usted siente que hay algún rol de los medios de comunicación, como se ha dicho, en alimentar un tipo de
pensamiento que puede ser la base de reacciones como estas? En mi experiencia, la mayoría de los medios de comunicación, en este caso, han reaccionado de forma positiva y de forma responsable. Esta es realmente lo que he podido apreciar en este caso de lo que se encuentra a mi alcance. También de modo minoritario hay comunicadores propios finalmente de una sociedad pluralista que no comprende realmente la gravedad de estos hechos y que al menos de modo implícito los han alentado o los han justificado. Creo que en este sentido, ¿no es cierto? Bueno, sumado a algunos dirigentes políticos que creo que tampoco se encuentran a la altura de las circunstancias y que tras la búsqueda de un rédito electoral también me parece los están justificando y la justificación es un modo de alentar. Usted dice, cuando Sergio Massa dice los vecinos reaccionan así porque no hay Estado, eso encierra una justificación del hecho. Y de modo implícito me parece que esas manifestaciones del diputado recientemente abogado y algunas otras me parece que son las que están siendo utilizadas por estos sectores influenciables para alentar este tipo de actos. Ahora, doctor, con relación a creo que hay algún fenómeno que tiene que ver también con la violencia cotidiana, ¿no? Independientemente de estos linchamientos que bien apunta usted, son casos totalmente injustificables, pero el hecho de la violencia en las calles hoy se vive de otra manera, ¿no? Sí, sí, obviamente nuestra sociedad ha cambiado en muchos aspectos para bien, en otros aspectos para mal, seguramente. Yo que creo, ¿no es cierto?, hay un nivel de violencia en determinados sectores que es objetiva, que es concreta, es tangible. Yo, francamente, no desearía vivir en algunos sectores del conurbano bonaerense donde la violencia es una moneda corriente. Esto sumado, bueno, a algunos problemas también objetivos que tenemos en la familia y que derivan en estos en episodios del incremento de la violencia. El problema comunicacional que tenemos entre padres e hijos es otro problema realmente de importancia. Hoy prácticamente para saber qué piensan nuestros hijos tenemos que investigarlo a través del chat o de Facebook. Usted dice, doctor, cuando habla en los sectores del conurbano que la inseguridad se siente más o la violencia se vive mucho más entre los sectores más desprotegidos que en los sectores de mejores ingresos. Sí, sí, notoriamente, digamos, en las zonas más vulnerables, con menos acceso a las oportunidades, es donde la violencia se manifiesta de un modo más agudo. Yo creo que esto de algún modo, y también hay que decirlo, si bien desde mi perspectiva estamos con estos episodios de linchamiento en presencia de una violencia clasista y selectiva, no deja de ser una guerra de pobres contra pobres. Pero usted dice una violencia clasista, el hecho de Charcas y Juncal quizás fue un hecho en el cual usted plantea había una situación de clase media alta con una persona, un chico probablemente muy pobre que había robado una cartera. Ahora, el caso de Rosario, por ejemplo, fue los propios vecinos del barrio, digamos, no había esa distinción de clase entre los vecinos que reaccionaron y la persona a la que fueron a buscar. No, estoy de acuerdo, por eso digo que es una guerra de pobres contra pobres. Digo violencia clasista en el sentido de la selectividad, porque no aprecio que estos vecinos justicieros e indignados reaccionen del mismo modo frente a otros delitos, y a otros delitos seguramente más graves que arrebatar una cartera. Es decir, es una violencia que está claramente orientada y focalizada hacia un sector de la población, que casualmente, bueno, coincide con el estereotipo del joven pobre, del joven marginal, del joven que con su sola presencia molesta a determinados sectores de la sociedad. En este sentido me refiero a una violencia clasista.
Claro, lo que pasa es que por ahí uno puede pensar digamos, el delito cuello blanco, ¿no? Pero sin embargo, este es el tipo de robo, tiene que ver con el contacto físico. Es distinto con relación a ese encuentro que genera, que termina en el caso de los linchamientos de la peor manera, pero es una situación cara a cara con ese delito. Sí, pero el caso del linchamiento no es un caso del enfrentamiento cuerpo a cuerpo, porque quienes han concurrido a ese acto bárbaro no han sufrido ninguna consecuencia de modo personal. Era una tercera persona, en tal caso, a quien le arrebataron la cartera. Uh-huh. Bueno, pero se inicia, me explico, usted está diciendo el tipo de delito, ¿no? Usted dice clasista con relación al tipo de delito contra el cual van este tipo de linchamientos. Lo que digo es que es distintivo lo que puede ser un delito de cuello blanco, donde la identificación no es una situación en la cual te arrebatan la cartera y es ese. No lo quiero justificar, lo que quiero decir es que son situaciones en las cuales, por lo general, y no pasa solamente el caso de Coronel Díaz y Charcas, trascendió mucho, pero Mario Weinfeld escribió el fin de semana en Página 12, un periodista que le había pasado en una pizzería. Yo conozco gente que trabaja conmigo que permanentemente vive situaciones similares en el subte, cuando agarran un carterista que van y le pegan. A veces, por supuesto, no siempre con consecuencias tan graves como el caso de Rosario, pero hay una cantidad de situaciones donde una situación de grupo reacciona contra una persona, ¿no? Sí, lo entiendo perfectamente y en algún punto, sin justificarlo, bueno, es comprensible esa primera reacción, pero a lo que quiero significar es decir, que estos sectores de la población me da la impresión, ¿no es cierto?, que no visualizan del mismo modo y con la misma gravedad y con la misma importancia otro tipo de delitos. Es decir, creo que hay en ese aspecto una visión bastante parcializada del conflicto social, ¿no es cierto?, que está muy orientado a los conflictos que genera una determinada clase social o un determinado sector de la población, y en otro aspecto luego lo disculpamos. Bueno, incluso el delito propio, el delito en el que uno incurre cuando reacciona de esa manera, digamos, no hay una visión de automirarse como una persona que está cometiendo un acto criminal si está violando la ley de esa manera. Del mismo modo, María, quiero trazar un paralelismo con otra situación similar de qué distinta manera miramos las cosas. Nos preocupamos, y muchas veces justificadamente, cuando algún individuo recupera la libertad, no debiendo haberlo hecho o no debiendo habérsela otorgado, levantamos las voces, pedimos los juicios políticos a los jueces que lo han hecho, pero no tenemos la misma preocupación cuando, como ocurrió la semana pasada en Neuquén y ocurre con tanta frecuencia, una mujer permaneció 2 años y medio privada de la libertad para luego ir a juicio y terminar absuelta. Es decir, en este aspecto, ¿no es cierto?, vaya la diferencia, ¿no es cierto?, acerca de la visualización de los conflictos. Sí, por supuesto. Tiene que ver también mucho con el contexto en el cual se desarrollan estos hechos, ¿no? La sensibilidad muchas veces cambia, incluso el tipo de cobertura de los medios de determinados delitos frente a un tipo de delito o la situación que usted describe. También es cierto que es una situación donde hay mucho más violencia cotidiana y una percepción de que esa violencia no termina con la persecución de los culpables, ¿no? Sí, lo comprendo perfectamente, pero es decir, por eso insisto, creo que hay una selectividad acerca de la percepción de los fenómenos sociales. Nos preocupa la violencia individual, que es cierta, es objetiva y concreta, pero no nos preocupa del mismo modo la violencia estatal injustificada. Yo no veo manifestaciones por los hechos de violencia que ocurren dentro de las cárceles, de la tortura de los presos, por el hacinamiento, por la superpoblación, por el hecho, insisto, de personas no jurídicas, sino concreta y tangiblemente inocentes que están presas, que luego de haber pasado meses y meses en el infierno, llegan al juicio y el juez les dice, mire señor, disculpe, aquí no ha pasado nada, usted está absuelto. No, claro, es distinto, por supuesto, entiendo perfectamente su argumento. Es distinto cuando uno sufre, es víctima de ese delito de manera personal, como la situación de percibir que el derecho es el derecho del otro que está en la cárcel,
que cuesta más, pero que también, como usted dice, forma parte de la solución, en la medida en que las cárceles no sean tampoco lo que deben ser, que es lugares para la reinserción social, esta problemática se va a repetir. Y sí, María, y en la medida que sigamos incurriendo o insistiendo en la misma fórmula de utilizar la cárcel como el recurso inmediato para responder al conflicto social, esto se va a agravar, porque evidentemente, ¿no es cierto?, estamos con esta fórmula del endurecimiento de las penas que hemos tenido en los últimos 10 años, arrojando a la cárcel a cantidad de personas que luego, ¿no es cierto?, salen de esas cárceles en peor situación en la que se encontraban con anterioridad, y estamos en un círculo vicioso. En tanto y en cuanto no nos tracemos una política criminal, ¿para qué queremos las cárceles? ¿Cuántos presos queremos? Es decir, ¿y en qué caso la vamos a utilizar? Realmente, bueno, estamos en una situación de violencia institucional. A mí me ha preocupado siempre, por último, doctor, el hecho de que la gran mayoría de los que están en las cárceles han pasado antes por institutos de menores y que la mayoría son muy jóvenes, de 20 y pico de años. El hecho de que la problemática empiece tan tempranamente en la infancia y que no seamos capaces de pensar que ahí está también la raíz del problema, me llama la atención, porque el 90 y pico, no me acuerdo, pero digo, creo que una enorme mayoría de los presos son muy jóvenes, de 20 y pico de años, y han pasado por institutos de menores antes. Sí, coincido, María, en el enfoque exactamente de ese modo. El estereotipo de nuestros presos, además de ser pobres, son jóvenes en su mayoría. Creo que aquí, ¿no es cierto?, sí, realmente podemos acusar una ausencia estatal en las políticas de inclusión, en las políticas de realmente tender una mano, de darle oportunidades a los que no las tienen. Creo que si no miramos en nuestra juventud desde un punto de vista no punitivista, no vamos a tener futuro como sociedad. Doctor Mario Juliano, muchas gracias. Buen día. No, gracias, buenos días, María, adiós.